un tema que se llama la excelencia. Es un tema que conocemos, hermana, que hoy en día la gente quiere seguir hablando de excelencia en términos de conocimiento, hablando de excelencia en términos de conducta, hablando de excelencia en términos de vida, pero realmente donde más se utiliza el término hoy en día de la excelencia es en relación a nuestras actividades, a nuestro trabajo. En 1 Corintios 17 habla de Dios expresando directamente al rey David y le quiere decir algo importante. Y mire cómo a veces nosotros hablamos de David y vemos que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero no solamente eso, David le hemos visto a través de su vida, hemos visto que David ha cometido errores grandes en su vida, así que de alguna forma nosotros podemos ver la vida de David y encontramos que su vida no es una vida perfecta, aunque es un hombre que siempre tuvo la capacidad de descubrir cuál era su pecado y oraba a Dios porque le quitase de su pecado. Quería la corrección de Dios, quería ser transformado, su corazón estaba dispuesto a ser moldeado. Más allá de esto, el rey David recibe la bendición de Dios y una promesa porque David quería edificar un templo para Dios. Sin embargo, Dios no se lo permitió, ¿recuerdan? Le dijo que solamente iba a levantar una descendencia eterna de su familia y que su hijo iba a construir el templo. Sin embargo, entendiendo que había una consecuencia por la vida de David, por sus acciones, Dios no le permitió construir el templo, pero le daba una descendencia. Y le decía esto, ¿cómo veía Dios a David? Decía, siendo solo, no. Primera de Crónicas 17:17. ¿Alguien la tiene? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco. Le estaba diciendo, me vas a dar una descendencia eterna. Dice, pues, ¿qué has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano? Y me has mirado como a un hombre, ¿qué? Excelente, oh Jehová Dios. Estamos hablando que Dios veía a David como un hombre, ¿qué? Excelente. ¿El tema de hoy cuál es? Excelencia. Y Dios te ve a ti como una persona, ¿qué? Excelente. Pero cuando tú y yo miramos un poco nuestra vida en la intimidad, nos damos cuenta que Dios necesita lentes para verte a ti. Pero Dios te ve excelente. Veía a David excelente y una vez dijimos, David es un asesino, David es un adúltero, David, sí. Pero ¿cómo lo veía Dios? Como un hombre excelente. ¿Por qué? Si yo veo Mateo 5:48, que es el versículo principal, nos dice, por lo tanto sean ustedes, ¿qué? Perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios es un Dios perfecto que te pide a ti que seas perfecto, que seas excelente. Y esto es, Dios me ve a mí de manera excelente, pero me pide y me demanda que sea un imitador de Él, que es perfecto y excelente. Perfecto, igual excelente. Y en Deuteronomio 18:13 vamos a encontrar que dice, delante del Señor tu Dios debe ser ¿qué? Perfecto. Perfecto es sinónimo de excelencia. A ver, busquemos Deuteronomio 18:13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto. Dijimos que excelente es igual a perfecto. Que Dios me ve excelente, o sea, me ve perfecto. Que Dios, que es perfecto, me llama y me dice que yo sea perfecto delante de Él. Y esta es la razón del tema de hoy. Te está diciendo, Dios me ve excelente. Y Dios me llama a ser imitador de Él, de tal manera que mi vida debe ser excelente, o sea, perfecta. Y el llamado es a ser perfectos, a ser excelentes. Y entonces me pregunto, ¿cómo es mi vida? ¿Soy excelente? Bueno, el desafío es grande para un cristiano,
porque nos hablan mucho de cómo somos los cristianos y que los cristianos debemos tener muy marcado el concepto entre lo bueno y lo malo. Sí, debemos seguir los principios bíblicos, por supuesto que sí, y el cristiano y el no creyente sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Así que nadie puede engañarse diciendo, es que a mí me parece que esto es relativo. Porque esa es una excusa que Satanás puso en nuestro mundo actual. El concepto de la relatividad y un concepto claro de que no existen verdades absolutas, que todo es relativo. Y como todo es relativo, entonces es una cuestión de percepción. Lo que para ti puede ser bueno, tal vez para él puede ser malo. Pero como todo es relativo, no tendríamos siquiera que entrar en discusión, porque no existen verdades absolutas. Pero la Biblia es inmutable, Dios es inmutable, era y será siempre el mismo. Así que para Dios no existen relativos, para Dios existen absolutos en tu vida. Y esos absolutos los marca la palabra de Dios. Así que ese es el parámetro en el cual debemos vivir y regirnos permanentemente, porque hemos sido llamados a ser imitadores de Dios, a ser imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es perfecto, o sea, es excelente. Y encontramos en la vida de algunos jóvenes, vamos a buscar Daniel 1:19. Vamos a encontrar en la vida de algunos jóvenes el principio de excelencia y la diferencia que marcaba ante el mundo. Si encontramos Daniel 1:19, dice así, y el rey habló con ellos, estaba hablando de estos chicos de Daniel y sus amigos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. ¿Cómo? Excelentes. No fueron hallados otros como ellos. Estamos hablando de unos jóvenes que habían sido sacados de su tierra, que eran príncipes y ahora eran siervos de un rey pagano, idólatra, y aún así su conducta era excelente. ¿Por qué? Porque no tenían comparación. Veamos un poquito el siguiente versículo, Goyito, el 20. ¿Qué dice? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. O sea que no solamente ellos eran buenos, eran excelentes. Y entonces vemos que los cristianos deberíamos ser 10 veces mejores que los demás. En todos los aspectos de tu vida debes ser perfecto, porque quien te llamó es perfecto y te llamó a la excelencia. Eso es, recuerden esto, lo que espera Dios de usted. ¿Difícil? El rey David cometía errores, como tú y como yo. Sin embargo, en su corazón estuvo siempre dispuesto a reconocer su falla y pedía a Dios misericordia por sus pecados y buscaba a Dios permanentemente. De madrugada, temprano, yo te buscaré, me presentaré delante de ti y esperaré. Buscaba la dirección de Dios todos los días. ¿Cuándo? Temprano, de madrugada, muy temprano, buscando que Dios le hallara perfecto, cambiara su corazón, transformara su corazón y lo hiciera blanco como la nieve. Y esa es una petición genuina que tú y yo debemos hacer cada mañana. Señor, queremos. Y él decía, ¿esconde mi pecado? No, decía, muestra mi pecado. Y él buscaba un camino de rectitud permanentemente hacia Dios. Entonces no debemos aprender a acostumbrarnos a vivir en la mediocridad, justificando nuestros pecados, justificando nuestras deficiencias, diciendo que tal vez no soy tan malo como el otro, que tal vez el pecado en mi vida no es tan grande, el pecado grande es el del hermano. Tener un ojo que juzga permanentemente, pero que no puede ver lo que hay en tu corazón.
El llamado de Dios hacia tu vida es hacia la perfección. Y te pide que lo hagas, que seas 10 veces perfecto. Perdón, dice hoy muchas veces, tristemente no queremos hacer negocios con cristianos. Hemos visto que muchas veces hacer alguna actividad comercial con un hermano nos genera problemas. No queremos comprarle un coche a un cristiano porque a veces no queremos hacer un negocio con un cristiano, no queremos ser fiadores de un cristiano, no queremos consultar la opinión de un cristiano. Tristemente, estos cristianos que hemos sido llamados a ser perfectos, a vivir en la excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos ido siendo transformados, pero el ritmo de la transformación de tu vida lo das tú mismo. Y tú decides qué tanto quieres que el Espíritu Santo transforme tu vida. Porque muchas veces queremos que sí cambie áreas de nuestra vida, pero otras que no se meta con ellas. Y queremos seguir siendo así y al final consentimos y justificamos nuestro pecado, nuestra pereza, nuestra apatía, nuestra mediocridad, nuestra falta de continuidad en los planes. Tú sabes que muchas veces en tu vida no existe la perfección que Dios espera de ti, pero lo triste sería cuando tú empiezas a justificar y decir, es que no lo hago, ¿por qué? Y tal vez al final terminarás defendiendo. Tu vida es una ofrenda, ¿están de acuerdo? Hebreos 11:4 es un versículo lindo. Vamos a buscarlo. Hebreos 11:4. Y encontramos la primera ofrenda que aparece en la Biblia. Dice, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel? Lo mejor que tenía. Acuérdese que ambos llevaron y presentaron una ofrenda ante Dios. Su hermano Caín y Abel. ¿Y Abel qué dio? Lo mejor que tenía. ¿Y Abel qué dio? ¿Y Caín qué dio? Tal vez una ofrenda buena, pero no era lo mejor que tenía. Tal vez lo mejor que él tenía lo guardó para sí. Y entonces, uniendo un poco el concepto que teníamos acerca de la mayordomía, encontramos un poco en el estudio o en los estudios que hemos tenido que nosotros solamente somos mayordomos, o sea, administradores de lo que un señor nos da a administrar. Nada es mío, todo es del Señor, y yo en un momento dado tendré que dar una cuenta ante el Señor. ¿Qué es lo que administras tú? Bueno, eres administrador de tu tiempo. ¿Recuerda? ¿Tu tiempo es tuyo? No, es de Dios. ¿Cuánto de tu tiempo dedicas para Dios a la semana? Eso teníamos una plática, ¿recuerdas? En el consultorio. Bueno, y tuvimos una plática acá también, Ceci, sí, cuando hicimos el estudio. ¿Cuánto de tu tiempo que no es tuyo le das a Dios? ¿Le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo? Uno dice, no, pero es que yo no entiendo la Biblia. A mí la Biblia me da sueño, la Biblia no está ilustrada, no la puedo comprender, por lo tanto no la leo. Pero yo me levanto y le digo, Señor, muchas gracias por este día que me das y me voy a trabajar. Ese es tu tiempo para Dios. Ah, pero yo le di las gracias en la noche, también cuando me acosté y le dije, gracias Dios por el día. Ese es tu tiempo para Dios. ¿Te parece mucho o te parece poco? ¿Te parece excelente o te parece mediocre? El tiempo que no es tuyo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Administradores de tu talento. Y uno dice, bueno, talento, eso es lo mío. Soy bueno para las matemáticas, para la administración. ¿Bueno para qué? Para la consecución del dinero, los negocios. Tengo talentos para la música. ¿Y cuántos de esos talentos usas para Dios? ¿O qué porcentaje de tu talento usas para Dios? ¿Eres maestro? ¿Enseñas?
o eres buen orador. Entonces, ¿compartes el evangelio? Bueno, siquiera todo lo que tú has aprendido, cuánto de ese talento de aprendizaje dedicas a Dios. Finalmente entendemos otro concepto que es el que a todos nos puede llegar a tocar un poquito, y es el aspecto del dinero. Dice que es Dios quien te da la fuerza para hacer dinero. Y si lo tienes, no lo conseguiste con tus propias manos. ¿Quién te lo dio? Entonces, ¿qué tan buena es tu ofrenda? Porque muchas veces mostraban el billetín y el billetón, ¿cierto? Y decían, pues 100 pesos o 10 pesos, ¿no? Y 10 pesos era muy poquito, entonces si tengo 10 pesos, pues es muy poco, mejor no los doy. Pero cuando sacas el de 100, el de $100, te parece mucho para ofrendar. Entonces, ¿qué tanto es? Y fíjate que uno de los puntos donde Dios nos toca, dice, y pruébame, y lo creo. Dios prueba cuál es tu primer amor. Y eso lo ve muchas veces a través de la ofrenda. Y resulta que quien ofrenda es quien es más bendecido. Y el que ofrenda poco, recoge poco. Y Dios te dice, pruébame. Y no estoy aquí para decirles que ofrenden mucho. Yo quisiera decirles que ofrenden porque yo quiero que les vaya bien a todos. Y a veces no, Dios te va a bendecir con dinero porque conoce tu corazón y sabe que muchas veces a quien le da mucho dinero se aparta de Dios. Entonces Dios sabe perfectamente que tu corazón tiene un amor, y ese amor no es precisamente Dios, sino otro Dios diferente. En el Antiguo Testamento lo llaman Maamón, algo así. En Colombia se escucharía muy feo, pero aquí es un Dios de dinero. Y entonces el amor, el primer amor del hombre puede ser el dinero. Entonces Dios, que cuida tu corazón, no te lo da. Pero no para que reniegues, sino para que le busques y tengas contentamiento en lo que Dios te da. Y dijimos, somos administradores también entonces del tiempo, del talento, del dinero, pero hay un término y un concepto, que me gusta más. Eres administrador de un cuerpo que Dios te da. Si te dio un cuerpo alto y guapo, pues gloria a Dios, pero si te lo dio chaparrito y gordito, gloria a Dios, porque Dios no hace nada feo. Todo es hermoso para Dios. Bueno, pues entonces vemos muchas veces personas intoxicando su cuerpo. Ese cuerpo que Dios les dio a administrar. ¿Con qué? Con comida, con bebida, con drogas, con todo. Y pensando que ¿eso qué? También el cuerpo te lo da Dios, y a Dios le tienes que dar un día cuentas por lo que haces con tu cuerpo. Así que es importante entender esto. Entonces, por un lado tenemos un camino de la excelencia, y por otro lado, lo opuesto de la excelencia, ¿qué es? La mediocridad. Mediocridad es un término que parece que se usaba un poquito cuando hablaban de montañismo o alpinismo o la conquista de las alturas y las montañas, que quien no llegaba y se quedaba a la mitad de la meta, entonces lo asociaban con el concepto de mediocridad, a la mitad de algo. Y encontramos, el otro día escuchaba a mi hijo que decía, en mi familia hay 3 reglas que se deben seguir. Le comentaba a alguien. La primera es, ama a Dios. La segunda es, empezamos y terminamos. Y la tercera decía, el que es mentiroso es ladrón. Bueno, esas son 3 reglas que nosotros queremos tener como principio en nuestra familia. El amor a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo, por supuesto. Empezar y terminar, esa es una regla. Empezar y terminar, no siempre lo hacemos. Pero por lo menos es un principio que queremos seguir. El camino de la mediocridad es opuesto. Empezar, dejar a la mitad y empezar con un nuevo proyecto que no terminas, y empiezas con un nuevo proyecto que nunca terminas. ¿Eso es lo que Dios te llama a ti a hacer? Contésteme, porque si no creo que ya los dormí. ¿No? Ok. Entonces te llama a empezar y terminar, te llama a ser excelente, a llegar a la meta. Y habla de tu fe. Y el apóstol Pablo lo compara con una batalla y lo compara con una carrera, y al final dice, he guardado la fe. Y Dios te llama a la fe, a terminar esa batalla de la fe.
No te va a evaluar al final cuántos conocimientos adquiriste, cuántos libros, cuántos países conociste, cuánto dinero acumulaste, cuántas propiedades tienes. Eso no te va a llamar. Probablemente sí te va a decir, oye, pero quiero saber qué hiciste con lo que yo te di. Pero Dios te dice que pelees la buena batalla, y la buena batalla es la batalla de la fe. Esa es la que quiere que tú persigas y sigas. Entonces tenemos, por un lado, la mediocridad, y por el otro lado, la excelencia. Entonces me quedo con esta pregunta. ¿Su vida está marcada por la excelencia o por la mediocridad? Yo me hice esa pregunta. ¿Cómo está mi vida? Espiritual, mental, física. Y entonces estoy sintiendo que estoy en deuda con Dios, porque mi vida no alcanza la excelencia que Dios espera de mí. Y aún así, cuando Él me ve, ¿qué me ve? Excelente, perfecto. Cuando hablamos hoy de la muerte de Jesucristo, algo así como que el quien ha sido ofendido da la vida por el ofensor. Bueno, es exactamente lo mismo en mi vida, qué tanto merezco y qué tanto Dios me da. Y aún así, en mi accionar, que no es excelente y perfecto, como Dios me mira y me ve perfecto. Así que ahora sí vamos a empezar la predicación. Esta era la introducción. Pero vamos a terminar rápido. 4 pasos. Estos son los 4 pasos que no debo olvidar para alcanzar la excelencia. Y lo vamos a encontrar sencillo. Es decir, lo vamos a encontrar en 4 versículos que es importante que recordemos, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Mire, tal vez usted sea excelente en su vida laboral. Tal vez usted sea una persona excelente, de excelencia en su trabajo, pero familiarmente es mediocre. Tal vez usted es una persona excelente en los aspectos económicos de su vida, pero en su intimidad y en su relación con Dios es mediocre. Y esa dualidad no es funcional para Dios. No, es un concepto que hemos tratado mucho tiempo, que es el concepto de la integridad. Yo necesito ser excelente como líder en mi familia, pero también mi familia necesita que yo sea excelente en el manejo y en la administración de los bienes. ¿De qué sirve que yo sea un padre amoroso lo máximo, pero no llevo comida a mi casa? Pero por otro lado, ¿de qué me sirve o qué le sirve a mi familia que yo sea un padre próspero si mi relación con Dios es un fracaso? ¿Bendigo a mi familia cuando mi relación con Dios es mala? Esto es en relación al varón. Ya hablaremos un poquito de la esposa, pero en relación al varón es importante como varón que yo entienda que soy la autoridad y la cabeza de mi familia ante Dios y responsable ante Dios por mi familia. Por lo tanto, siempre veo esa parte como algo que hay que cuidar, y en mis predicaciones siempre marco a los varones. La excelencia familiar va de la mano con la intimidad con Dios. Y para que yo me rinda y me entregue 100% a mi familia, tengo que haberme entregado 100% a Dios. Si mi relación con Dios es del 50%, mi relación con mi familia es del 50%, porque estoy batallando todavía con la obediencia. Y Dios va a trabajar entonces en mi corazón, porque si hoy estás aquí es porque Dios ya te llamó a que le sigas. Y aunque tú te esfuerces, Él va a buscar la manera para que le sigas. Y siga Él perfeccionando tu corazón, porque Él te ve excelente. Entonces los versículos. El primer versículo, son versículos para no olvidar. Colosenses 3:23, para que yo sea excelente. Colosenses 3:23, Goyito. Versículos para no olvidar y para alcanzar la excelencia. ¿Qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo, ¿cómo? De corazón, ¿como para quién? Y no como para los. Entonces, lo primero que yo debo entender para ser un hombre excelente y alcanzar la excelencia es que todo lo que haga lo tengo que hacer de corazón
¿Y como para quién? Listo. Sencillo. Una cosa es hacer las cosas por cumplir y otra cosa es hazlas con pasión, con tu corazón, hazlas de manera que tú puedas hacerlo y decir, este trabajo se lo presentaría a Dios como Abel. Su ofrenda fue excelente y Dios le recompensó. Entonces el primero es Colosenses 3:23, hágalo de corazón. Gálatas 1:10, ¿qué dice? Este es un buen versículo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunto. ¿Busco el favor? ¿Lo hago para que tú me reconozcas y me agradezcas o lo hago para que Dios me pague y me reconozca? Ok, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. Y muchas veces nos pasa eso, dejamos de venir a un servicio porque tenemos una cita importantísima, porque se abre la posibilidad de un negocio, porque me conviene esa amistad, porque es bueno que me vean. Y el problema radica en que muchas veces vamos aplazando el tiempo que tenemos con Dios y vamos aplazando el tiempo de la mañana para nuestra lectura bíblica porque tenemos cosas que hacer. Y vamos aplazando nuestro tiempo de oración porque ya estamos muy cansados. Y vamos aplazando esta actividad. ¿Por qué? Pues porque tenemos un desayuno importante, una comida importante. Y no estoy diciendo, miren, no soy legalista en el sentido que entonces, pues aplaza todo, no hagas nada y si algún día se presenta algo realmente que lo justifique, no digas, no puedo ir porque hoy tengo la iglesia. Mire, se trata que eso sea una excepción, no la regla. No se trata que vengas una vez a la iglesia y 4 veces te vayas a los desayunos importantes. Es probable que faltes una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, por razones de fuerza mayor, pero que esa no sea la regla en tu vida, porque la regla en tu vida debe ser, busca a Dios, me interesa quedar bien con Dios más que quedar bien con la gente. Si yo quedo bien con Dios, Dios me da su gracia. ¿Recuerdan la historia de José? José halló gracia ante el faraón. ¿Por qué? Porque su interés primero era estar bien con Dios. Probada la fe, ¿dónde estaba su fidelidad y su primer amor? En Dios, más que en quedar bien con el faraón o con cualquier persona. Y Dios lo premió. Así que es importante. Primero, haga las cosas de corazón. Segundo, haga las cosas como para Dios, para agradar a Dios. Tercero, esto es un mandato, Los 2 primeros versículos son mandatos. Hágalo de corazón y hágalo para Dios, quedando bien con Él. Pero el tercero te habla de la actitud. Veamos un poquito en Colosenses 3:17. Y a mí me gusta eso porque el otro día estábamos hablando de la comida y de la preparación de los alimentos. Y nosotros tenemos una empleada, Mayrita se llama, que no ha tomado realmente cursos de culinaria, ni de repostería, ni de nada. Todo lo alcanza a agarrar un poquito de las recetas que le pasan. Pero a ella le gusta, le encanta hacer de comer. No es una carga para ella y cuando tú le pides postre, no es que tenga que hacer la comida y qué carga porque tengo que hacer el postre. No. Ella lo hace de una manera especial. Si tú le pusieras a hacer un postre diario, lo haría diario porque a ella le gusta hacer el postre y le gusta la comida y le gusta porque lo hace con una buena actitud de corazón para Dios, con una buena actitud. Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuál es la actitud que demuestra ahí? Agradecimiento. Tiene gratitud. Entonces, no, es que tengo mucho trabajo. Oye, pues gracias a Dios tienes mucho trabajo, ¿cierto? No, es que tengo que limpiar la casa. ¿Tienes casa?
tengo mucho que hacer, pues tienes muchas actividades. Es que tengo que lavar y planchar para muchos hijos, pues tienes lavadora o tienes un lavadero o tienes muchos hijos. Esa es la actitud, más allá de que una bendición se convierta en una carga para tu vida, puede convertirse esto en una gran bendición en tu vida. Me encanta la actitud. Gracias, dando gracias a Dios por todo. Dice, dad gracias por todo, orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias por lo bueno, no, dice por todo, por lo bueno y por lo malo, porque muchas veces a través de una circunstancia mala en tu vida, Dios transforma tu vida y se convierte en una gran bendición. Amén. Amén. Punto número 4, 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Así que, si pues, si coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la... Bueno, aquí terminamos estos 4 puntos. Terminamos estos 4 puntos. ¿Cómo puedo ya alcanzar el camino de la excelencia? Primero me dice, hazlo todo de corazón. Luego te dice, hazlo todo como para el Señor. Luego te dice, hazlo con una buena actitud. Y al final te dice, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Te parece difícil? Está fácil. El camino de la excelencia es sencillo, de corazón, para quedar bien con Dios, con una actitud de gratitud y finalmente glorificando a Dios. Y a veces nos preguntamos, y esa es la pregunta, que hay preguntas que dicen, antes de tomar una decisión, pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Recuerdan? Eso lo aprendimos en Miami. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús haría esto? ¿O no lo haría? Eso es un buen parámetro para tomar una decisión. Pero cuando estés ahí haciendo las cosas que tú estás haciendo, pregunta, en lo que estoy haciendo, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Esto glorifica a Dios o no? ¿O lo avergüenza? Y eso va de la mano con el concepto de temor de Dios. Mire, todo lo que tú hagas, dice, comiendo, bebiendo o lo que hagas, todo debe hacerse para la gloria de Dios. Y si digo yo comiendo y sobre cómo, pregunto, ¿dónde está la gloria de Dios? Y si estoy bebiendo y sobrebebo, preguntar, ¿en dónde está la gloria de Dios? Porque muchas veces cuando se pasa eso, de ese límite, o lo que tú hagas, mire, es fundamental que yo lo pueda entender. A veces hay cosas que uno dice, oiga, ¿y qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Hablando de cosas concretas, ¿no? La bebida o el cigarro o la alimentación, incluso los vicios. Ahorita que hablan de vicios, como que eso que tiene de malo. Y tú pregúntate, ¿ahí dónde está la gloria de Dios? En eso que estoy haciendo. Y entonces, si Dios me pide que le glorifique en todo lo que yo hago, pues entonces hay muchas cosas que tendré que sacrificar, porque no encuentro por ningún lado cómo glorificar a Dios en medio de mis actitudes, cuando estoy gritando, cuando soy intolerante, cuando conduzco con poca prudencia, cuando estoy trabajando y no le estoy dedicando mi atención a mi paciente porque estoy metido en el chat o en el celular, cuando quiero hacer las cosas a medias, nomás porque ahí se va. Yo no le estoy dando gloria a Dios en la vida. Yo sé que siempre voy a poder justificar lo que hago, pero les voy a decir una cosa. Usted y Dios. Usted y Dios. Dios conoce su corazón. ¿Usted cree que puede engañar a Dios? Bueno, entonces
en eso tenemos que hacer mi corazón para Dios, mi conducta para Dios, mi actitud de gratitud hacia Dios, y la gloria no me la voy a quedar yo, es la gloria para Dios. Así que esto es una de las cosas que debo tomar en cuenta, estos 4 principios para ser excelente. Ya hablé de los varones y he hablado de la responsabilidad que tiene el varón ante Dios por su familia. Si la tienes, gloria a Dios, y si no la tienes, pues ora también, para que el juicio de Dios no se agrave, no sea fuerte en tu vida, porque el temor de Dios va de la mano con que yo tengo que responder y tengo que dar buenas cuentas al final. ¿Qué pasa con la mujer? Primera de Pedro 3:1. Vamos a ver, ahorita le toca también a la mujer. Ya se la saben, ¿cierto? Así también ustedes, las esposas, a las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿a dónde puso a la mujer? ¿Bajo la autoridad de quién? Del marido. Y eso que cuesta trabajo, así como al marido le cuesta trabajo hacerse cargo, a la mujer le cuesta trabajo sujetarse. Porque es que nosotros hablamos, ¿se acuerdan que hay un librito para el evangelismo que se llama Librito sin Palabras? Pues nosotros también tenemos una forma de hablar sin palabras. Nuestra vida es un testimonio, y entonces de nada sirve que usted sea el primero en la iglesia, usted sea el que más cumple en la iglesia, usted sea el que más conoce en la iglesia, pero tu vida dice una cosa totalmente diferente. Entonces el problema es la rebeldía, es la desobediencia. Y en otras palabras dice que todo pecado es contra Dios, entonces al que no le creo es a Dios, así de sencillo. O sea, mi problema es con Dios, mi problema es con Dios, y yo lo veo reflejado en mi vida. Así que empecemos a hablar, seamos ese librito sin palabras, porque recuerden que ustedes cristianos, nosotros cristianos, somos muchas veces la única Biblia que podrán ver algunas personas. Hay gente que no lee la Biblia, hay gente que se muere sin abrir la Biblia. Lo único que vieron fue la conducta de un cristiano, y un cristiano que no anduvo en integridad. Un cristiano que no vivió en excelencia, aunque Dios le veía excelente. Pues es un libro malo para leer, ¿no les parece? Yo quisiera terminar esta predicación con Primera de Crónicas 17:17 y empezar un poquito a ver la historia de este hombre. Voy a empezarme un poquito antes. Voy a empezar por Primera de Crónicas 17, versículo 1. Versículo 1. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Está diciendo, yo tengo una buena casa y el arca de Dios está bajo las cortinas. Y Natán dijo a David, eso es lo que pensaba Natán, dijo, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Pero resulta que, versículo 3, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habitar. Pero David, ¿era mala su intención? No, él veía injusto que él durmiera en un palacio extraordinario y el arca de la alianza estuviera bajo el toldo, pues, bajo el mismo toldo en que fue transportado. No le parecía justo, y entonces su deseo era bueno hacia Dios, pero su vida no había sido una vida excelente, y como consecuencia
Vámonos hasta el capítulo 17, versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es decir, cuando ya vayas a morir, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Le estaba diciendo que le iba a dar una descendencia para que consolidara su reino. Y el versículo 12 dice, y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Vea la promesa que había para David y su descendencia. Y yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y yo sé que Dios es mi padre, y que yo soy su hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Estaba hablando del rey Saúl, que se apartó en pos de la idolatría, buscando adivinadores. Puede pasar esto en tu vida, que te apartes de Dios, buscando otros dioses, ya no tanto la adivinación, sino buscando la vanagloria del hombre, porque sigue siendo lo mismo, los deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Porque el hombre anhela y quiere ser adulado, y quiere la autosatisfacción. Esta es la realidad del mundo. El hombre todo lo anhela y todo lo desea. Quiere tenerlo todo. Todo lo que sus ojos ven lo quiere poseer. Y además quiere que sea vanagloriado, quiere el reconocimiento del hombre. Y eso mismo le pasó al rey Saúl, que quería agradar más al hombre, quería quedar mejor con su pueblo que con Dios. Y dice, no vaya a ser que le pase lo mismo al que fue antes de ti. Y aún conociendo David que Dios no le permitió construir su casa, él dice, sino que lo confirmaré en mi casa, en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y el versículo 17 dice, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Dice, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Entonces la pregunta sigue siendo la misma al final de este estudio. ¿Eres un hombre excelente? Ante los ojos de Dios, sí. Pero tú, en tu vida personal, en tus actitudes, en tu trabajo, en tu familia, en tu economía, en el cuidado que tienes de ti mismo, ¿eres excelente o eres mediocre? Pues no olvidemos esto. El que nos llamó es excelente y nos ha llamado para que vivamos de manera excelente. Así que si se dan cuenta, como yo, que estamos muy abajo de la excelencia, no olvidemos y veamos todo el trabajo que tenemos por delante, porque necesitamos llegar a ser esos hombres excelentes que Dios busca, que llamó, que ama, que ve. Te llamó. Eres hijo de Dios y el Dios, tu Padre, es un Padre excelente. Vamos a orar. Amado Señor, estamos agradecidos, mi Dios, por la forma como tú nos ves. Agradecidos porque tú nos has llamado para ser excelentes y perfectos en ti, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque a través de su vida vemos testimonios a seguir, Señor, de quien resistió al pecado, Señor, y quien dio su vida por amor, por estos pecadores que somos nosotros, mi Dios. Gracias por ese amor que tú nos muestras